Hola jóvenes nuevamente. Una disculpa, el video de la clase ahorita que manejamos de derecho de matrimonio, no sé por qué motivo no subió. Lo tengo guardado, sí, afortunadamente lo guardé, pero no subió a Facebook. Voy a checar en un ratito si es que sube. Si no, no hay problema, subo el archivo para que lo puedan visualizar. Bueno, vamos a iniciar en este momento con mis alumnos de Derecho Laboral, Grupo 6 y B1. Perdón, me tengo que desconectar de una para entrar a la otra materia, pero bueno, ya estamos aquí. Es curioso lo que vamos a platicar hoy en el sentido de que me he dado cuenta que existen muchas inquietudes en redes sociales, en particular en Facebook, que es donde más estuvo sonando el día de hoy. Y esto tiene mucho que ver con nuestra materia, con derecho laboral, ¿sí? No es parte del programa, no es parte de los temas que estén en la materia. Sin embargo, la misma circunstancia social y lo que se está viviendo todos los días ahora con esta situación que tenemos de suspensión de ciertas actividades o del cese en virtud de pues, la epidemia que se está viviendo en el mundo, pues obviamente nos va cambiando un poquito toda la situación y afortunadamente pues son temas que se pueden adecuar para comentarlos en nuestra clase. No es para entrar en debate, pero sí para tener ahí pues alguna forma de podernos defender. Como lo hemos platicado desde el principio, el objetivo de esta dinámica que hemos manejado en clase en derecho laboral pues es básicamente que ustedes, ya como algunos trabajadores, jóvenes de sexto semestre obviamente, sepan cómo defenderse ante el abuso de un patrón, sepan que existen y que tienen derechos laborales, y para ello pues no hay otra cosa más que agarrar esto, ¿sí? Yo tengo la práctica agenda laboral y no es otra cosa más que la Ley Federal del Trabajo. Esta Ley Federal del Trabajo, en donde aparece los criterios que debemos considerar bajo algunas circunstancias y que desafortunadamente pues, a mucha gente le da flojera leerla, ¿sí? O incluso, pues yo les podría decir, muchos abogados que no les interesa y la van dejando de lado. En particular, las preguntas del día de hoy han sido sobre la situación de la suspensión de labores por una declaratoria de contingencia sanitaria. He visto muchas publicaciones en Facebook sobre un complot que quieren hacer o un boicot, no sé cuál sea el enfoque, sobre una de las cadenas restauranteras más grandes de Hispanoamérica. Sí, estamos hablando de Alsea, que es la que opera Starbucks, Chili's y un montón más, ¿no? Sí, hasta Vips. Uh-huh. Esta cadena las opera en todo lo que es Latinoamérica y España. Sí, por eso hago mención de Hispanoamérica. Y esta empresa es mexicana. O sea, esa es la situación, ¿no? O sea, hay gente que está buscando hacer un boicot contra una empresa mexicana porque en estas condiciones que se están viviendo ahorita, según dicen los que lo publican, yo no he visto algún comunicado por parte del grupo Alsea, simple y sencillamente mencionan que mandó a todos sus empleados a descansar sin goce de sueldo. Eso es lo que la gente está publicando. Yo lo desconozco, sin embargo, bueno, eso fue lo primero que pude observar yo en redes sociales. Muchos comentarios de gente diciendo, sí, malditos empresarios, y esto y aquello, tal, como siempre, ¿sí? O sea, yo les reitero lo que siempre les he dicho a ustedes, dejen de pensar como empleados, empiecen a pensar como empresarios. O sea, ahorita a lo mejor sí tendrás la necesidad de empezar desde abajo. Algún día podrás ser el empresario y poner tu propio negocio, ¿sí? Y que sea próspero. Entonces, vamos a pensar de una manera objetiva. En este caso, entrando en materia, el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo, lo voy a leer, aquí está, aquí lo tengo, ¿sí? El artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo
habla sobre la suspensión de labores por declaratoria de contingencia sanitaria. Y en este caso establece lo siguiente. En los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, conforme a las disposiciones aplicables, que implique la suspensión de las labores, se estará lo dispuesto por el artículo 429, fracción cuarta de esta ley. Es decir, de la misma Ley Federal del Trabajo. Van a decir ustedes, entonces, ¿de qué hablamos? Estamos hablando de una suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo. De eso estamos hablando. O sea, aquí está la justificación para que ustedes, siendo patrones, puedan decir, sí puedo suspender la relación de trabajo porque el Estado, o en este caso una autoridad competente, está emitiendo una declaratoria de contingencia sanitaria. Hasta el día de hoy, como tal, aunque estemos iniciando la fase 2 de la contingencia, el día de hoy precisamente, el Estado ni las autoridades competentes en materia de trabajo han expresado una declaratoria de contingencia sanitaria. Ese es el punto. Están haciendo recomendaciones, pero no se ha declarado la contingencia sanitaria. Sin embargo, el artículo 42 bis nos remite al artículo 429, fracción cuarta de la Ley Federal del Trabajo. Y pues bueno, estamos en el 42, vámonos hasta el 429. ¿Sí? Aquí está. ¿Ya lo vieron? No lo vieron porque le puse mi dedote. Aquí está. 429. El artículo 429 habla de la suspensión de relaciones de trabajo ante el tribunal respectivo. Sin embargo, pues no es nada más hablar de la suspensión ante un tribunal. Y hay una cuestión. Nos remite al artículo 427 de la misma Ley Federal del Trabajo. Así que vamos a leer primero el 427. Es el capítulo séptimo que habla de la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo, y el artículo 427 señala que son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento, y entre otras cosas, en la fracción séptima del 427 señala la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. Me digan, caray, pues ahí está, ¿no? Estamos en una contingencia sanitaria. Lo reitero, hasta donde yo sé, hasta ahorita, el gobierno ni los tribunales laborales han establecido una contingencia sanitaria como tal. ¿Sí? Están hablando de una pandemia y todo, pero no se señala una contingencia sanitaria. A lo mejor ahorita ya, no sé, yo me quedé en la declaración de la mañanera del día de hoy. Y entonces nos vamos al artículo 429, sobre el aviso de suspensión de relaciones de trabajo ante el tribunal respectivo, porque no es nada más así de que yo, patrón, digo, el artículo 42 y el 427 me permiten hacer una suspensión de actividades por la contingencia. Así que, a ver, todos mis trabajadores váyanse a volar, ¿sí? Ya ahorita no los quiero, no los voy a tener aquí, no les voy a pagar nada porque estamos en contingencia. No. Estamos hablando de que se debe de hacer un aviso ante los tribunales laborales correspondientes. Y aquí es donde ya cambia la perspectiva. Dice el artículo 429, si se trata de en su fracción cuarta, si se trata de la fracción séptima, que es la que acabamos de leer, de la suspensión de labores, el patrón no requerirá aprobación o autorización del tribunal y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente, por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes. Yo les pregunto, ya terminamos de leer lo que señala la Ley Federal del Trabajo. Yo les pregunto y espero escuchar su comentario al respecto. Si ustedes fueran patrones, si ustedes tuvieran su empresa y por una cuestión de evitar contagios, el gobierno les dijera, te recomiendo que cierres tu empresa, pero que le sigas pagando a tus trabajadores, ¿ustedes qué harían?
¿De dónde sacarían el dinero? O sea, obvio, una empresa funciona de lo que produce, de los servicios que presta. ¿De dónde? O sea, ya estamos en un esquema como que un poquito más complejo, ¿no? Dirían algunos, de los ahorros. O sea, de los ahorros. Pues entonces yo me pongo del otro lado, ¿no? Tú trabajador, porque no ahorraste. Aquí empieza el verdadero debate. O sea, es una circunstancia más compleja, no es tan sencilla. En mi concepto, bueno, en mi percepción, mejor dicho, el Estado al día de hoy ha sido omiso en declarar la emergencia sanitaria. Tal cual. Les recomiendan a los patrones que hagan una cosa, que hagan otra. Pero sí es algo bastante difícil. O sea, si el Estado hoy así, dijera, aquí está, sale este anuncio en el diario oficial, sale esta declaración en la cual mencionamos un estado de emergencia por la contingencia sanitaria, entonces los patrones estarían obligados al menos a cubrir un salario mínimo a cada uno de sus trabajadores. ¿Sí? Al menos. Pero si el Estado no lo menciona, tu patrón no está obligado. ¿Sí? No te puede mandar a descansar. No te puede decir, no vengas y no te voy a pagar. Pero pues como que aquí existe una evasión de responsabilidad. Vamos a hacerlo de esa manera. A ver, Angélica, me dices, pero se supone que les pagarían lo equivalente a un mes de salario mínimo, ganaran lo que ganaran. Exactamente. A lo mejor tú dices, yo gano 5 salarios mínimos. Vamos a cerrarlo en 600 pesos al día. Tu patrón está obligado solamente a pagarte un salario. Tan tan. Se acabó. Ya no hay opción de que tú le digas al patrón, oye, pero si tú me pagas 5 salarios, sí, 5 salarios, ¿por qué me vas a bajar a 1? Por la contingencia. Y ahí está el fundamento, lo acabamos de señalar. La Ley Federal del Trabajo lo señala, lo reitero, en su artículo 429, fracción cuarta. Ese es el pequeño problema. Paulina, ¿dónde está la preocupación por la salud de los trabajadores? Aquí hay una situación que ahorita, fíjate que es una buena pregunta. Déjame encontrar el artículo, ya me pasé. Esto es rápido. Si un trabajador está enfermo, el artículo 42, en su fracción primera, habla de la suspensión de los efectos de la relación de trabajo por una enfermedad contagiosa del trabajador. Esto es muy simple. Tú eres el patrón, tu trabajador está enfermo y corres el riesgo de que contamine al resto de los trabajadores. Tan fácil, lo mandas al Seguro Social. ¿Quién le va a pagar la incapacidad? En el momento en que un trabajador se va al Seguro Social y le dan una licencia médica o se le otorga, tú como patrón ya no estás obligado a pagarle su sueldo. Se lo paga el IMSS. Entonces ese es diferente. ¿Sí? La preocupación por la salud de los trabajadores, de todo lo que hemos hablado durante las clases anteriores, simple y sencillamente se acredita con esta situación. El Estado, mediante el Instituto Mexicano del Seguro Social, debe velar por la salud de todos los trabajadores en México. Así que, simple y sencillamente, queda salvada esa circunstancia y ya es un excluyente para el patrón. Dice Kelly, ¿y si ya se declara la contingencia y el patrón no les paga nada, qué procede? Ahí está. En este momento, o sea, lo que acabamos de mencionar en el 429 fracción cuarta, en este momento las juntas de conciliación y arbitraje están cerradas, pero sí hay forma de contactarse, se supone, que eso quiero ver porque es lo que yo vi afuera de una de las juntas de conciliación. Dejaron unos teléfonos y dejaron unas referencias para cualquier circunstancia de emergencia que se esté viviendo. Es decir, se declara la contingencia y el patrón no te quiere pagar ni siquiera un salario. Tendrás los elementos suficientes para presentar tu queja, en este caso tu denuncia, si lo queremos mencionar de esa manera, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿sí? O ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje correspondiente,
para que se aplique la sanción respectiva al patrón y a ti, pues se te cubra al menos ese salario mínimo, que también sabemos que es ridículo, o sea, no es nada. Nadie vive con 120 y tantos pesos al día. Angélica, por lo que sea, Alsa es una empresa que hace muy poco tuvo problemas con Hacienda por algo de impuestos y puede que, híjole, me dice ver más, espérame, y que puede que por eso se niegue a pagar, ¿no? Híjole, mira, podrá haber muchas circunstancias que a lo mejor eh, nos sirvan como una referencia, ¿sí? Yo desconozco si efectivamente el SEA tuvo problemas con Hacienda. Yo lo reitero, es la empresa restaurantera más grande de Hispanoamérica. Entonces, pues, quién sabe cómo está su situación fiscal. Sí, ahí lo desconozco, pero al menos esa condición de que tiene que cubrirle al menos ese salario mínimo a sus trabajadores es lo menos que pueden hacer por ellos. Sí, sabemos que tampoco les pagan mucho, pero eso es lo menos que pueden hacer por ellos. Kelly, ¿cuánto tardaría el procedimiento? Uy, mucho. No te puedo decir más. Las juntas de conciliación y arbitraje son muy, muy lentas en su esquema de trabajo. No sé por qué. O sea, desconozco. Siempre dicen que tienen mucho trabajo, pero pues los juzgados familiares, los juzgados civiles, los juzgados penales, o sea, todos tienen mucho trabajo y no se tardan meses en hacer una simple notificación. Sí, o sea, desafortunadamente sí es un poquito complejo el aspecto de el trabajo tan lento que hacen en las juntas de conciliación y arbitraje. Pero bueno, no sé si quieran hacer algún otro comentario, si tengan alguna otra duda. Este tema, les digo, yo lo quise mencionar, pues obviamente porque existen pues muchas inquietudes en cuanto a lo que se está difundiendo en redes sociales. Paulina, en el trabajo de tu mamá están obligando a meter vacaciones para evitar pagarle los días de cuarentena. Ah, espérenme, le di vuelta. Perdón. En el trabajo de mi mamá lo están obligando a meter vacaciones para evitar pagarle los días de cuarentena o también lo están obligando a meter días sin goce de sueldo. Eso me enoja. Pues no los pueden obligar. O sea, y de todos modos, si tú metes vacaciones, o sea, y tienes derecho a esos días de vacaciones, te los van a pagar. O sea, el hecho de que te digan, ahí estoy con mi tos otra vez, el hecho de que te digan que vete de vacaciones, pues sí, pero me tienes que pagar mi prima vacacional y me tienes que seguir pagando mi sueldo. Entonces, pues, por ahí no es la forma, ¿no? Sí, días sin goce de sueldo, o sea, híjole, no es lo más sano. Desafortunadamente, eh, el que tú dejes de asistir a tu trabajo durante determinados días si no tienes autorización del patrón, te van a levantar un acta por abandono de empleo. ¿Sí? Entonces, no es tan obvio. Aquí hay que esperar, ser un poquito pacientes. Esperemos que no suceda, pero si llegamos a la fase 3 de la contingencia, espero se acuerden, y esto lo vimos en clase de Derecho. Sí, creo que sí, yo a algunos de ustedes les di en cuarto semestre la materia de Derecho. Recordemos, el artículo 29 constitucional habla sobre la suspensión de garantías. Es el que fundamenta un toque de queda. Si llegáramos a esa fase 3 o más, esperemos que no, el Estado tiene todas las facultades para decir con fundamento en el artículo 29 constitucional, simple y sencillamente cancelamos en este momento estas garantías, ¿sí?, de libertad de tránsito, y te quedas encerradito en tu casa, y si sales puedes ser sancionado. ¿Sí? Entonces, esas son otras condiciones. Ya veremos qué pasa. Dice Kelly, ¿de qué sirve que se haga eso? ¿Qué tal si ya pasó la pandemia y el trabajador nunca recibió nada? Pues sí, sí, es una triste realidad. Yo les recomiendo, eh, de todos modos, hay que proceder. Hay que hacer lo que se tenga que hacer. O sea, que se enteren los patrones, que no es nada más así de decir, pues ya te vas y no te pago. Simple y sencillamente, pues también deben entender que hay una circunstancia humana. Sí, que es una enfermedad que cualquiera le puede dar, incluso a su patrón, ¿no? Entonces, que vean, o sea,
Hay gente que depende de ese sueldo, por muy pequeño o miserable que llegue a ser, si ese salario mínimo que sabemos que no sirve para nada, pero sí, pues al menos recapacitar al respecto y unirse como trabajadores para que eso llegue a los oídos del patrón, porque muchas veces el patrón ni se entera. O sea, todo lo hacen algún gerente, algún director de recursos humanos, cosas por el estilo, y el patrón nunca está enterado de lo que está sucediendo. Angélica, Alsea haría algo por sus proveedores, es decir, lo que le dan mantenimiento a los restaurantes, o ya no les corresponde. No, o sea, si tú prestas un servicio para ese grupo, para el SEA, pues obviamente se lo tienes que facturar. O sea, si tú eres el que se encarga de darle mantenimiento a sus baños, a su red hidráulica, etcétera, pues eres un tercero. O sea, el SEA no es tu patrón, entonces simple y sencillamente en su oportunidad tendrás que enviar la factura correspondiente por la prestación del servicio que se prestó, y de ahí pues, ya es otra circunstancia. Entonces, ahorita incluso se está mencionando que en las plazas comerciales, al menos en el Estado de México, que es en donde yo me encuentro, las plazas comerciales están cerradas, pero están cerradas para la atención al público. ¿Sí? Ayer el gobernador del Estado de México lo mencionó. El restaurante puede estar abierto siempre y cuando envíe el alimento a domicilio, es decir, por alguna aplicación, que de las que conocemos, o envío a domicilio con sus propios empleados. Pero no pueden recibir al público. Eso es lo que te puedo decir, y pues, obviamente siguen funcionando. Aquí lo que se procura es que estas cadenas, estas tiendas, ¿sí?, de alimentos no afecten la economía absolutamente de nadie. Eso es lo que se pretende. Kelly, y si el trabajador que no recibió el dinero llega a fallecer sin que se haya solucionado el problema, algún familiar, puede seguir con la demanda. Sí se puede. O sea, quien obtenga los derechos hereditarios sobre la situación del trabajador, pues obviamente tiene todo para seguir peleando. Pero bueno, pues ahí ya entramos con un tema de materia familiar, en donde pues si el trabajador deja un testamento, o en caso contrario no lo dejó, pues hay que hacer el juicio correspondiente, sea testamentario o intestamentario, pues para que puedan seguirlo representando. Así que pues es el esquema bajo el cual se dan todos los aspectos legales. No sé si tengan alguna otra duda. Tenemos todavía 5 minutitos. Las tiendas de la esquina entran en esto sobre qué deben, sobre qué deben de cerrar a menos que manden las cosas. No, fíjate que, bueno, escuchando lo que dijo la jefa de gobierno y el gobernador del Estado de México, las tiendas, por ejemplo, la tiendita de la esquina, los establecimientos que te prestan un servicio de alimento, no están obligados a cerrar. ¿Sí? Ahorita recordemos, en esta fase 2, o sea, simple y sencillamente, esa tiendita estará ubicada, estará ahí en la esquina y todo, y pues la gente puede salir todavía. Lo recomendable es que no lo hagan. Así que no están obligados a cerrar. O sea, los que están cerrando son las plazas comerciales. ¿Sí? Y eso es lo que va generando, pues obviamente, todas estas inquietudes, porque pues aquí en la esquina no tienes, pues a lo mejor un Italianis, que también es de Alsea, no me acordaba, ¿sí? Normalmente ellos están en plazas comerciales, y esa es la pequeña diferencia que se viene dando aquí. ¿Alguna otra inquietud? A ver, Paulina. Entonces, hasta que el gobierno declare contingencia sanitaria es cuando los trabajadores pueden exigir irse a su casa efectivamente. Hasta ese momento. ¿Sí? Y ese es el momento en que el patrón tampoco tiene ya una responsabilidad de que si los corrió o no los corrió. Es cuando el patrón está obligado, al menos, a cubrirles un salario mínimo, como lo dice, lo reitero, el artículo 429 de la Ley Federal de Trabajo en su fracción cuarta. Paulina, bueno, sigues preguntando, ¿o depende de cada empresa? No, en el momento de la contingencia ya no es cuestión de cada empresa, y sí es una orden del Estado. Kelly, no, sigue dando clase, me distrae, ¿por qué me aburrí? Sí, o sea, ¿qué crees, que me ponga a hacer malabares? Ahorita venimos a hacer eso. Como para que me ponga aquí a distraerlos.
Pero si están muy aburridos, no se preocupen. Les puedo mandar unos cuestionarios y unas actividades, pues obviamente para que ustedes se entretengan muchísimo haciendo tarea. Saben que eso me encantaría. Yo feliz, si ustedes lo que quieren es tarea, por mí no hay problema. Yo les puedo enviar absolutamente toda la tarea que quieran a petición de Kelly. Muchas gracias por tu petición, Kelly. Kelly dice, ¿cree que falte mucho para que se declare la contingencia sanitaria? Ay, mira, simplemente si nosotros observamos que California, la sexta economía del mundo me parece, no estoy seguro si todavía es la sexta, sino es que ya subió, puso toque de queda a sus 40 millones de habitantes. Pues no lo veo lejos. La cuestión es que aquí pues existen otros intereses de carácter económico y otras circunstancias propias de nuestro país. Sí, o sea, la economía de California solito es más grande que la de todo México. Entonces tendríamos que esperar un poquito. Angélica, el SEA tiene a Walmart, Vips, El Portón, Chili's Italianis y más. Walmart no. O sea, Vips, Portón, Chili's Italianis, Starbucks, P.F. Chang's, hay otro, no me acuerdo, Factory, Cheesecake Factory o no sé, algo así. Entonces, todos esos son del SEA. Profe, pónganos firmas virtuales a Kelly y a Quintero y a mí. Ok, ahorita vemos. Y Kelly, reitero tu petición de la tarea. Ah, Irlanda, ya no eres mi alumna, te cambiaste de grupo. Oiga, profe, ¿y si los mandan desde antes a su casa sin goce de sueldo para cuando el gobierno declare contingencia sanitaria? Déjame ver. ¿No se puede exigir el sueldo? Miren, mañana me comprometo a ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje, que está aquí muy cerquita de donde vivo, ¿sí? Y le voy a tomar foto a los teléfonos que son del Estado de México, pero los teléfonos que señala la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para checarlo. O sea, hasta donde yo sé, las juntas están cerradas. No sé si en algunas estén las guardias, en cuáles, para que se pueda imponer un escrito o acudir directamente a la Defensa del Trabajo, a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para interponer su queja correspondiente para el caso de que los estén mandando a casa sin goce de sueldo. ¿Sí? Pero les reitero, vayan ustedes o simplemente díganle a su patrón, van con su ley federal del trabajo y le dicen, aquí está, a ver, aquí, artículo 429, fracción cuarta, ¿sí? Ley federal del trabajo. Con eso. Sam Silva, ya son las 8 de la noche, me tengo que retirar. Ya que sí creo que se vaya a originar una tercera guerra mundial después del coronavirus. No, hombre, estamos en tercera guerra mundial desde que acabó la segunda. Tosió, tiene COVID-19. Gracias por tus buenos deseos, pero no lo tengo. Y si lo tengo, bueno, aquí se van a quedar mis videos para la posteridad. Así que me podrán seguir viendo. Bueno, jóvenes, me despido. Son las 8 de la noche con 1 minuto. Así que hasta aquí llegamos por hoy. Mañana continuamos con nuestro tema correspondiente a derecho laboral. No tengo aquí el temario, lo dejé, tengo el de derecho nada más, pero mañana continuamos con nuestros temas. Y me comprometo a mandarles la fotografía de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. ¿Sí? Kelly, te mando saludos. Sí, ahí está. Ahora sí, me voy. Por favor, lo reitero, si no tienen motivo para salir de su casa, no salgan. Aunque su mamá los mande a las tortillas, ya subió el precio de la tortilla. No salgan. Si los mandan a la tienda, díganle a su mamá que no. Que ahorita nadie debe de salir. Así que quédense guardaditos. Y si Kelly nos sigue pidiendo tarea, con todo gusto se las envío. Nos vemos. Descansen mucho. Bye bye.